A todas y a todos, es lunes y tu cuerpo lo sabe, el bajón de comenzar la semana y ya estamos cansados como si hubiese pasado toda la semana, pero a no decaer, que ya comienza Política Global y vamos a seguir bajoneándonos un poco más. Vamos a referirnos a los temas de la actualidad política internacional, como lo venimos haciendo aquí cada lunes, o al principio lo hacíamos los sábados, después pasamos a los lunes, hace ya más de un año, en esta querida radio La Tribu. En este caso, las noticias más relevantes a nivel internacional provienen de Siria, un país del cual hace bastante no nos referíamos porque estaba bastante calmada la situación. Bueno, como seguramente ya saben, hace más de una década, desde 2011, 13 años que hay un conflicto multifacético allí en la República Árabe Siria, que suele ser caracterizado como una guerra civil, pero es un conflicto multifacético y muy complejo, en el cual, bueno, hay por supuesto tensiones políticas internas, hay facciones étnicas, están metidas las potencias extranjeras en el medio, y quien seguramente sigue las noticias internacionales se habrá enterado que estos así llamados rebeldes opositores por los medios occidentales, que en rigor son yihadistas, fundamentalistas islámicos, bancados por Turquía, muchos señalan que por Occidente, mismo por Israel, que son opositores al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, que está allí en el poder desde 2000, hace más de 20 años que está en el poder, y de hecho heredó el cargo de su padre Bashar al-Assad, quien gobernó desde 1971 hasta 2000, su antecesor, su propio padre, es decir, hace más de 50 años que viene gobernando padre e hijo, una familia. Bueno, si tenemos que hablar de casta, no sé qué será esto, pero bueno, obviamente quienes están enfrente no son mucho más democráticos que digamos. Bueno, vamos primero a narrar en qué consistieron estos últimos hechos que están saliendo en los medios. Fue la toma de Alepo. Alepo es la segunda ciudad de Siria, luego de la capital Damasco, pero en rigor, en cuanto a población y a importancia económica, podríamos decir que es la más importante porque tiene mayor densidad y tiene mayores movimientos ahí comerciales, económicos, tiene más de 1 millón de habitantes, una ciudad muy grande, Alepo, que es una ciudad y a la vez una región, como una provincia, como lo llaman ellos, una gobernación. Y estos rebeldes opositores que son yihadistas, en rigor, han tomado esta ciudad por completo y muchas regiones, se señala que más de 10 localidades de esa gobernación, es el grupo yihadista principalmente que se llama Hayat Tahrir al-Sham, se la suele denominar con las siglas HTS, que es como la sucesora de Al-Qaeda en Siria, es un desprendimiento de la red Al-Qaeda, recordarán allí de Bin Laden. Bueno, estos sucesos, desde hacía ya varios años que estaba quieta la cosa, estos rebeldes, tenía controlada la situación el ejército sirio del régimen de Bashar al-Assad. Bueno, reaparecieron estos rebeldes de manera sorpresiva y tomaron la ciudad de Siria, la ciudad más importante, o la segunda en importancia, luego de la capital Damasco. Llamativamente, ante el silencio o la inacción de las fuerzas del orden del régimen sirio, la policía, el ejército, no hubo enfrentamientos. Esto da indicios de que puede haber habido sobornos de por medio. Allí se denuncia que puede haber la mano de Occidente, cómo operan la inteligencia occidental, yanqui, británica o mismo israelí, comprando a altos cargos políticos y militares que a ellos les viene bien. Puede haber, porque no hubo, incluso mismo dan testimonio ciudadanos, habitantes de la ciudad de Alepo, que no escucharon enfrentamiento, nada, y de repente, de un día para otro, amanecimos con que los rebeldes opositores al régimen de al-Assad habían tomado la ciudad y numerosas localidades de la provincia de Alepo. Estos episodios registraron cientos de muertos, más de 400 se están indicando en la mayoría de los medios por el momento. La mayoría son o combatientes de estos grupos irregulares armados o miembros del ejército regular sirio, pero también hay civiles, decenas de civiles, más de 60 se está señalando. Esta embestida encabezada
por el grupo terrorista HTS, que son fundamentalistas islámicos, que han cometido numerosas atrocidades a lo largo de estos 13 años de guerra civil en Siria, bueno, asesinando cristianos, persiguiendo a minorías, son ultra fundamentalistas. A los que no son islámicos los tildan de infieles, han cometido numerosas atrocidades, decapitaciones, los cuelgan, le ponen cartelitos de perro infiel, bueno, atrocidades de todo tipo que han cometido estas bandas, que Occidente se los presenta como rebeldes, opositores al régimen. Bueno, se dieron cruentos enfrentamientos, después, una vez ya las fuerzas del ejército sirio reaccionando luego de esa inacción principal que levantó suspicacias y sospechas, se dieron cruentos enfrentamientos que dieron esta cantidad de bajas, y aparentemente ya tendría controlado en principio la situación el ejército sirio, si bien Alepo pareciera seguir estando bajo dominio rebelde, pero no lograron llegar a Hama, otra región importante allí en Siria, que era lo que pretendían estas bandas armadas, que están apoyadas por Turquía, les repito, que tiene ahí un conflicto. Vamos a ver cómo se llegó a esta situación, un país fragmentado, Siria actualmente, en un conflicto casi sin final, hace ya más de una década. En esta guerra civil siria, que se da desde 2011, ya se registran 500.000 de víctimas aproximadamente, 600.000 hablan otras fuentes, millones de desplazados, más de 6 millones de desplazados. Esto comenzó en 2011, recordarán la primavera árabe, que había estallado así en el Magreb, en el norte de África, en Túnez, se fue propagando a los distintos países árabes, iban cayendo de a uno, la mayoría, pero Siria parecía no formar parte de la volteada en un principio, seguía ahí firme Bashar al-Assad, que incluso tenía índices altos de popularidad, pero bueno, comenzaron también allí manifestaciones en principio pacíficas en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad. En un principio eran pacíficas, hasta que bueno, el presidente reaccionó reprimiendo brutalmente esas manifestaciones, y allí estalló el caldo de cultivo que bueno, que se formó ahora este país fragmentado, en crisis. Hubo una represión violenta del régimen de al-Assad, desató esas manifestaciones pacíficas, devinieron en focos de resistencia armada, esa oposición que obviamente no tenía una dirección, una cúpula que dirigiera, eran manifestaciones espontáneas, bueno, dio lugar a una fragmentación, una fractura de la oposición, obviamente bandas oportunistas que aprovecharon la situación, en la anarquía, como siempre suele pasar, y bueno, allí se formaron diferentes grupos, así, rebeldes o yihadistas, como quieran llamarles, resurgió el yihadismo, Al-Qaeda, o este desprendimiento de Al-Qaeda, bueno, grupos que se pasaron a denominar Ejército Libre de Siria, que es un grupo paramilitar, obviamente no oficial, bueno, como parte de la oposición a Bashar al-Assad, y posteriormente, bueno, devino toda la intervención extranjera, empezaron a jugar las potencias regionales, cada uno defendiendo sus propios intereses. Bueno, allí se metió Rusia, que bueno, obviamente tiene una base naval en el Mediterráneo, en Tartus, que quiere seguir protegiendo, y a la vez, bueno, siempre fue un aliado del régimen de al-Assad, de Siria, ya desde la época del padre con la Unión Soviética, porque el partido gobernante en Siria, que sigue en el poder Bashar al-Assad, incluso hay elecciones allí, fue reelecto hace un par de años, creo que en 2021, bueno, obviamente son denunciadas como fraguadas, inventadas, que no hay una real oposición, que en ese contexto de guerra civil, incluso el país medio en un contexto anárquico, no puede haber realmente una vía institucional de mayor democracia. Pero bueno, está ahí el acto electoral, el presidente Bashar al-Assad sigue reeligiéndose hace ya más de 20 años, hace poquitos años. El partido al cual pertenece, Baas se llama, al cual obviamente también pertenecía a su padre, es un nacionalismo árabe que de hecho en sus orígenes tenía una proclama socialista. Su objetivo era unir a todo el mundo árabe, es un partido panarábico,
y que en todos los países árabes haya un modo de producción socialista. Esto era el origen del partido, obviamente después devino en otra cosa, en un autoritarismo ultraliberal. No van a pensar que Siria es un país socialista, ni mucho menos, para nada. Pero bueno, era siempre fue un régimen, un aliado del régimen ruso. Otro país que se metió allí fue Irán, también aliado al presidente Bashar al-Assad. Estos son los dos aliados principales del régimen sirio actual, Rusia e Irán. Bueno, obviamente Irán, país chiita también, como lo es Siria, en su mayoría, pretende armar allí un corredor chiita desde la capital de Irán, Teherán, hasta el Mediterráneo, y además asegurar el suministro de armas a Hezbollah, el grupo del Líbano, también chiita y aliado de Irán, bueno, que también estuvo ahí defendiendo al régimen sirio de al-Assad. De hecho, el presidente sirio es también chiita, es alawita, una rama del chiismo más minoritaria. Y bueno, y en oposición está Turquía, un histórico rival de Irán, que se metió allí, obviamente con el pretexto de evitar el surgimiento de un estado kurdo en su frontera. Turquía tiene frontera con Siria. En el este de Turquía está el norte de Siria, que pasaron a controlar los kurdos, otra facción en pugna allí en Siria cuando estalló esta guerra civil, que de hecho pasaron a controlar todo el nordeste de Siria, que ellos llaman Rojava. Y bueno, Turquía, con el pretexto que tiene un claro animadversión contra los kurdos, Erdogan los persigue, los mata, comete numerosas brutalidades contra ellos. También quiere convertirse un poco en el zar del gas en la región. Bueno, y también, obviamente, todas estas potencias que están metidas tratando de consolidar su rol de supuesto potencia regional. Bueno, Turquía quiere ser el principal nexo del gas que le provea a Europa. Allí, por eso, quiere establecer el corredor de Sankesur, que el gas de Azerbaiyán, del Mar Caspio, pase a Turquía a través de ese corredor, que Armenia separa a esos dos países de origen túrquico, Turquía y Azerbaiyán, y con ese gas llegar a Europa. Bueno, por eso están todos estos conflictos que constantemente armados están entrelazados entre sí. Bueno, también el gas de Qatar, que pase por Siria, llegue a través de Turquía a Europa. Obviamente al-Assad no permite eso, por eso Turquía apoya a los rebeldes estos yihadistas, los provee de armas, les da un apoyo solapado que obviamente de manera abierta no va a asumir el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pero es claro que es así. Bueno, Estados Unidos y sus aliados en un principio miraban distantes, diciendo bueno, que reine la paz, bla bla bla, lo que dicen siempre, pero después comenzaron a apoyar a los kurdos en el noreste de Siria, armándolos, brindándoles apoyo para derrotar al ISIS, que estaba también allí, que se desató luego de ese caos, estaba el ISIS resurgiendo con sus atrocidades. Bueno, comenzaron a apoyar a los kurdos y también así limitar la influencia de Rusia e Irán en ese país. Bueno, las grandes potencias disputándose ese territorio árabe. Europa, por su parte, preocupada por la migración masiva que produjo de sirios en todo el continente, esta guerra civil, ahora que se reflote no le gusta nada a los líderes europeos. Pero bueno, allí en el nordeste, como decíamos, están los kurdos, con el autoproclamado Administración Autónoma del Norte y Este de Siria. Esto abarca regiones de Hasaka, Raqqa y Deir ez-Zor, que es en el nordeste de Siria. Ellos le denominan Rojava a toda esa región. Bueno, con sus unidades de protección popular, YPG por sus siglas en kurdo, toda esta región proclamó su autonomía en 2012, que no responde al régimen de Bashar al-Assad. Actualmente funciona con sus propias instituciones paralelas, su propio gobierno, sus fuerzas de seguridad, policía, etcétera. Bueno, y allí tratan de establecer este orden que ellos llaman confederalismo democrático, que está influenciado por las propuestas de Abdullah Öcalan, el líder del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es considerado terrorista por Turquía y que los persigue por ello. De hecho, Öcalan está preso hace muchísimos años en Turquía.
Y bueno, este confederalismo democrático que ellos proponen, que la verdad es la salida mejor dentro de todo este caos que cada uno defiende sus intereses, enfatiza en la descentralización, la participación directa ciudadana, la equidad de género, están organizados por cantones, entre ellos Kobane, bueno, todos estos nombres que por ahí han escuchado quienes siguen la política internacional, son cantones. Afrin, que después pasó a ser ocupada por Turquía. Bueno, ellos allí promueven una equidad de género, siempre en todos estos cantones gobiernan 2 personas, tienen que ser un hombre y una mujer. Bueno, tienen todos unos principios bastante interesantes, y bueno, desde allí sí se dan elecciones democráticas en todos estos cantones kurdos, y que también allí viven otras minorías, kurdos, armenios, asirios, turcomanos, árabes. Y bueno, desde allí vamos a escuchar una canción de la banda Tev Sand que se llama Bi Azadi Denge Shue Bidin, que esto se supone que significa usa tu voto libremente. Fue estrenado este año justamente en unas elecciones que hubo a mediados de año. Vamos a escuchar esta canción y enseguida regresamos. الأحرار لكل الناس، التصويت في الأعراض، الأحرار لكل الناس، اكتب حرية أصواتنا، خليك مرفوع الراس، خليك مرفوع الراس. طوفوا عمصر يويو، طوفوا لكوبوي، طوفوا عمصر يويو.com. Descubrir la potencia política sin Descubrir la potencia política de caminar sin huella. 35 años. La tribu viva. Visita nuestra web y seguinos en las redes politicaglobal.ar. Bueno, y mientras tanto, en el Medio Oriente, como saben, el genocidio sionista continúa. Se firmó hace poquito un acuerdo con Hezbollah, entre Israel y el Líbano, forzado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como lo asumió públicamente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero ya lo habría violado en numerosas ocasiones. De hecho, cuando se anunció el tratado mismo, el acuerdo de cese de fuego, Israel lanzó un bombardeo masivo contra la capital del Líbano, Beirut. Bueno, también en Beirut, en Líbano, hicieron un desastre, numerosas víctimas. De este acuerdo no forma parte la Franja de Gaza, donde el genocidio continúa. Pero hace poquitos días fue el Día de la Solidaridad con Palestina. Quien nos alertó sobre esto fue nuestra querida compañera Jessica García, quien nos va a hablar al respecto, y ya la tenemos conectada. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Alex, ¿todo bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, Día Internacional de la Solidaridad con Palestina. Fue hace poquito, el 29 de noviembre. Sí, el viernes 29 es el Día de Solidaridad con el pueblo palestino. Esta fecha, si bien es un poco cuestionable, porque nace a partir de una propuesta de Naciones Unidas que recuerda este día como el día en que se propuso la resolución de partición del territorio palestino, la resolución 181 que proponía, recordemos que eso era una propuesta, partir el territorio en dos para crear un Estado judío y un Estado árabe,
bueno, el Estado de Israel se creó inmediatamente, el Estado palestino sigue sin existir como tal y vive bajo la ocupación, y a partir del 77 Naciones Unidas propuso este día como el Día de Solidaridad con Palestina, pero también tenemos que recordar que esa resolución nunca fue consensuada con el pueblo nativo, no fue consensuada con el pueblo palestino, y entonces fue, como siempre, estas propuestas colonialistas del norte global que deciden sobre cómo deben vivir los pueblos del sur, y no solamente cómo pueden vivir, sino qué se puede hacer sobre sus territorios. Sin embargo, haciendo esta salvedad, esta fecha se ha convertido en una fecha emblemática para ejercicios de solidaridad internacional con el pueblo palestino alrededor del mundo. Entonces, pues en muchos lugares se hicieron actividades para solidarizarse con el pueblo que está viviendo el actual genocidio, pero también para llamar a la denuncia de la complicidad de empresas que se están beneficiando del genocidio, y aquí en Rosario también realizamos una actividad, y en ese punto quería traer justamente esto, ¿no? Recordar otra vez, en algún momento hablamos de cómo se sostiene el genocidio, ¿no? Que no es Israel la superpotencia que lo está haciendo todo solo, sino que cuenta con la complicidad de Occidente. Vos mismo mencionabas antes lo del acuerdo al cese al fuego con el Líbano, pero ahí estuvo, se dice, la mediación de Francia, y también este condicionamiento de reconocer, entre comillas, de algún modo, alguna especie de inmunidad sobre Netanyahu para que no se le aplicara la orden de detención que pesa sobre él por parte de la Corte Penal Internacional de Justicia. Entonces, en ese punto tenemos que recordarnos que esto se sostiene con la complicidad de Occidente, en particular de Estados Unidos y de la Unión Europea, y entre ellos de Alemania como uno de los principales proveedores de armas, pero también de empresas muy concretas. Justamente estaba leyendo un informe que salió hace poquito que hace referencia no solo a estas empresas armamentísticas como Martin, General Dynamics y otras empresas israelíes, sino otras empresas que no se piensan en un primer lugar como empresas militaristas, como Caterpillar, que es la que provee lo que se conoce como bulldozer, o aquí conoceríamos como topadoras, que son las que arrasan con las casas, arrasan con todos los lugares habitables por palestinos, que en otro momento mencionamos que hay denuncias ya sobre estos bulldozer pisando cuerpos palestinos que no se sabían ni siquiera si estaban vivos o muertos. Bueno, todo esto solamente es posible porque las empresas siguen proveyendo estos bienes a Israel. Y otra empresa que también está bajo la lupa es Google, que a través de el Google Fotos, Israel ha utilizado, el ejército israelí ha utilizado este mecanismo de reconocimiento facial para encontrar a palestinos y para utilizar como un sistema de vigilancia masiva de los palestinos y palestinas que viven en Gaza. Y todo esto sigue sucediendo porque no hay ningún tipo de prohibición ni de acción directa sobre Israel que impida que siga haciendo uso de estos recursos. Pero también en ese punto recordar que justamente en estas campañas de parte de la sociedad civil alrededor del mundo, y de la indignación que genera ver cómo se avanza con este genocidio con total impunidad, sí quería traer dos de alguna manera unas pequeñas victorias, si se quiere, sobre estas empresas que, por ejemplo, no solo están estas grandes empresas que han generado grandes ganancias a partir de la venta de armas, sino que empresas como McDonald's o Starbucks, que si bien no han tenido incidencia directa, pero sí indirecta a través de la provisión de comida, en el caso de la franquicia de McDonald's en Israel, que le estaba brindando alimentos a los soldados que son responsables del genocidio en territorio palestino, y Starbucks, que es otra empresa que a su vez ha tenido una complicidad indirecta porque sus grupos inversores que tienen fondos en Starbucks son quienes están financiando el genocidio, como
como son el grupo Vanguard y BlackRock, que tienen fondos en empresas militaristas. Bueno, estas dos empresas, tanto McDonald's como Starbucks, han perdido fondos en este último año, han perdido ganancias justamente por el boicot, en particular en países de Medio Oriente, a estas dos empresas que se están, pues claramente no van a denunciar el genocidio, pero se van a repensar y al menos saber que tiene consecuencias esta complicidad con el genocidio del pueblo palestino y esta complicidad con el Estado genocida de Israel. Entonces quería traer estas dos cositas para recordar también la importancia de las acciones de boicot, porque esas empresas tienen presencia en nuestro país, tienen presencia alrededor de todo nuestro país, y también empresas israelíes directamente, como hemos mencionado en otros momentos, están avanzando sobre nuestro territorio, como es Mekorot, y eso solamente es posible si hay complicidad de parte de los gobiernos locales, como está sucediendo en Argentina. Muy bueno, Jessica, esto que decís, que siempre reclamamos, ¿no?, el boicot, las sanciones a Israel, pero bueno, el boicot, uno por ahí desde su lugar dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Por ahí no yendo a comer a estas dos empresas que vos mencionás, McDonald's y Starbucks, que patrocinan el genocidio, uno también desde su ínfimo pequeño aporte puede contribuir a eso, ¿no? Obviamente uno piensa, bueno, pero ese boicot a gran escala, qué sé yo, tiene que provenir de estados y demás, pero bueno, cada uno desde su lugar puede hacer su pequeño aporte, no es como cuando uno va a votar y dice, bueno, mi voto no va a cambiar nada, pero bueno, justamente la idea es también a la vez concientizar, trabajar en ese aspecto. Y sin embargo, bueno, lo que pareciera ser que este tema del acuerdo de cese de fuego con Hezbollah en el Líbano, bueno, otros aspectos que está viendo en la agenda de la política internacional, esto que sucede actualmente en Siria, el avance ruso en el frente contra Ucrania, parece haber pasado el tema del genocidio en la Franja de Gaza a un segundo plano, ya no está saliendo tanto en los medios masivos de comunicación, pero allí continúan las dificultades, Israel continúa poniendo trabas al acceso de ayuda humanitaria y la masacre sigue su curso allí, ¿no? No es que se ha detenido. Bueno, lamentablemente yo creo que está pasando lo que pasa siempre en los grandes medios de comunicación, que en tanto y en cuanto pues se pierde ese momento de sorpresa, ya luego si no hay suficiente violencia para mostrar que les brinde fondos también y que le genere fondo y mayor audiencia, pues no lo van a mostrar, y en particular si está la complicidad de grandes capitales con el genocidio. Creo que no es una sorpresa lo que está pasando, pero las movilizaciones alrededor del mundo sí continúan, y justamente esto que mencionabas del boicot, que parece pequeño, pues no lo es. Justamente estas dos empresas han perdido grandes ganancias por el boicot que han hecho personas comunes y concretas que han dejado justamente de consumir y de asistir a estos lugares. Lo que pasa es que si eso se logra en forma masiva, sí tiene un impacto, y justamente la campaña de boicot, sanciones y desinversiones, que lleva ya más o menos como 20 años propuesta por la sociedad civil palestina, pues busca eso, el boicot concreto a empresas, para generar acciones concretas que avancen en la denuncia y en el apoyo de la sociedad civil a nivel internacional. Pero bueno, por eso creo que es importante que desde los medios alternativos se siga hablando del genocidio, porque pues las muertes continúan, la avanzada sobre el territorio continúan, las propuestas, la destrucción que implica del territorio, lo que ya se ha denunciado de los años que va a llevar restaurar y tratar de sacar nada más todos los escombros y los residuos generados en Gaza, nos obligan, y creo que es necesario seguir denunciando, seguir participando de las movilizaciones, porque esto siempre hay que recordar que no es participando de las movilizaciones, porque esto siempre hay que recordar que no es un caso lejano, y por eso esta relación con las empresas concretas, lo que pasa con Mekorot, es decir, hay unos vínculos concretos, no solamente en términos de solidaridad, sino entre
si se quiere, entre opresores y oprimidos en este caso, porque esas mismas empresas que prueban sus armas en territorio ocupado, que prueban sus armas en los cuerpos de palestinos y palestinas, son las que luego se exportan a América Latina y se exportan a nuestros ejércitos, a la policía y demás, para que luego nos repriman. Es decir, las mismas prácticas, disparar a los ojos, lo que practicaban disparar a las rodillas, eso se vio en Colombia, se vio en Chile, el nuevo acuerdo propuesto por el gobierno nacional argentino del memorándum de entendimiento con Israel, pues hay que prestar atención a eso porque eso va a tener impactos concretos en nuestras vidas diarias, así como la avanzada de Mecorot en territorio argentino, que no empezó con este gobierno, pero que sí se va a consolidar si dejamos que eso suceda y si seguimos pensando que no hay conexión con lo que pasa en Palestina y que en tanto y en cuanto no nos pase nada directamente a nosotros, no vamos a reaccionar. Y justamente hablando del Día Internacional de Solidaridad con Palestina, desde tu óptica, tu percepción, Jessica, como una activista por los derechos humanos, muy involucrada con esta causa, ¿cómo ves el nivel de solidaridad con Palestina a nivel internacional? ¿Cómo lo viste en Colombia? ¿Cómo lo ves aquí en Argentina? En Estados Unidos hubo un auge importante, en su momento hubo hasta toma de universidades. Bueno, de hecho las entidades judías denuncian un crecimiento del antisemitismo, entre comillas. Ellos le dicen antisemita a cualquier cosa que uno diga en contra del Estado de Israel o por ahí con llevar una bandera palestina, ellos lo consideran antisemitismo. ¿Cómo lo ves vos como una militante por esta causa, la solidaridad internacional con Palestina? Pues yo creo que sí, que hablando con otros y otras compañeras tal vez de Estados Unidos, este año sí hubo grandes movilizaciones. Realmente el genocidio movilizó a muchísima gente, como no había pasado en mucho tiempo. Realmente generó un impacto más allá del caso concreto de Palestina, sino en términos de movilización, y en Estados Unidos, más allá de que ahora no se vea tanto en los medios, pero la persecución a activistas y militantes y organizaciones continúan, pero aún así también continúan las denuncias. Ha visto justamente grandes movilizaciones ahora para el 29 de noviembre. Pues Colombia creo que en este momento es un caso particular porque justamente el gobierno colombiano y Petro ha tratado y ha implementado medidas directas de la ruptura de relaciones con Israel ya a principios de este año, la prohibición que hablamos en su momento de la exportación de carbón. Ahora hay una propuesta concreta de dejar de comprar aviones israelíes en el ejército colombiano, pues justamente lo que mencionaba antes, ¿no? Esta provisión de armas que se utilizan en territorio palestino. Bueno, Colombia era uno de los importadores de armas de Israel. Mencionamos en otro caso la denuncia que hizo Petro sobre el uso de este sistema de vigilancia Pegasus de forma ilegal en Colombia. Entonces yo creo que ahí es un caso muy particular en este momento porque es uno de los gobiernos que más medidas concretas ha tomado respondiendo a estos pedidos de boicot y sanciones, es decir, ruptura de relaciones, qué es lo que se puede hacer, dejar de comprar armas, dejar de comprar cualquier producto y dejar de venderle carbón, por ejemplo, a Israel, que proveía a las empresas que producen las armas en Israel. En Argentina vemos que justamente la movilización es un poco más compleja por este momento en el que estamos también, donde el gobierno nacional se ha declarado abiertamente alineado con el gobierno israelí, esta propuesta de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual es muy, pero muy grave, porque implica no es una posición solo del gobierno, sino cambiar una posición histórica de Argentina en términos de política exterior. Y eso va de la mano con la persecución a activistas, como tú bien mencionabas, esto de alinear o hacer equivalente el concepto de antisemitismo con antisionismo para de ese modo habilitar la persecución y judicialización de activistas y militantes de la causa palestina que solamente denuncian la violación sistemática de derechos humanos, ahora del genocidio, pero antes del apartheid. Solamente pues agravan la situación y hacen difícil la movilización, pero eso no significa que deje de suceder. Hubo movilización en Buenos Aires, hubo acá,
más allá de que no salgan en los grandes medios, pues las movilizaciones continúan y sabemos que la solidaridad con el pueblo palestino es una causa histórica que va a seguir estando más allá de la persecución y los intentos de amedrentamiento del gobierno nacional. Buenísimo, Jessica, muchísimas gracias. Muy buena tu columna. Nos estaremos viendo en una semana, o bueno, tal vez, o pronto. Te mandamos un abrazo grande. Hasta la próxima. Dale, un abrazo. Chau, chau. Bueno, nosotros nos vamos a otro continente bien alejado allí, 2 islitas pequeñas que se denominan Nueva Zelanda. Hubo una enorme movilización maorí, allí es el grupo originario étnico de esa región. Vamos a escuchar un famoso haka que es la danza tradicional de ellos y les pasamos a contar de qué se trató. Bueno, todos esos gritos que escuchaban es en idioma maorí, es el famoso haka que seguramente lo conocerán, es esos gritos de guerra que hacen los All Blacks, por ejemplo, que lo hicieron popular a nivel mundial antes de cada partido. Bueno, es una danza tradicional maorí, que es el grupo indígena originario allí de la región de Nueva Zelanda. Y ha habido una movilización masiva hacia el Parlamento de Nueva Zelanda, que está en la capital, Wellington. Bueno, habrán visto, se hizo hiperviral a nivel mundial el video de una diputada neozelandesa de origen maorí, ella justamente perteneciente a un partido maorí, que rompe un papelito y empieza a hacer el haka justamente, y se le pliegan otros diputados también, empiezan a bailarlo. Bueno, es todo una cosa de guerra, ¿no? Tiene toda una simbología, pero allí es muy respetado. Nueva Zelanda es una especie de himno, si lo ven, justamente el presidente de la Cámara de Diputados puso una mueca de bronca, pero tuvo que ponerse de pie él también, como una muestra de respeto. Bueno, es ya un emblema de Nueva Zelanda, pero es una danza originaria maorí, que es el pueblo indígena autóctona de esa región antes de que sea colonizado por Gran Bretaña. ¿Qué es lo que sucedió? Este proyecto de ley que rompió esa diputada fue presentado por un partido que forma parte de la coalición gobernante, que es de derecha. Busca hacer una reinterpretación del Tratado de Waitangi, que fue el tratado firmado en 1840, a través del cual lo firmaron los maoríes y la corona británica. Bueno, a partir de ese tratado pasó a ser formalmente una colonia inglesa, Nueva Zelanda, pasó a dominar su soberanía de manera formal Inglaterra en esas islas. Bueno, en ese tratado supuestamente los ingleses respetaban los recursos, las tierras de esta población indígena maorí, que actualmente representa tan solo un 20% de la población local. Bueno, hubo una manifestación masiva de 40.000 personas porque este proyecto de ley lo que hace es decir que, bueno, que ese tratado de Waitangi, que respeta derechos y tierras de los maoríes, en realidad son un privilegio para esa etnia, para los maoríes, y que ya eso no corre más, que no hay que hacer diferencias entre etnias, que sus prerrogativas deberían ser extendidas a toda la población neozelandesa sin discriminar si son maoríes o no. Bueno, algo bastante polémico. Si ustedes ven, bueno, todas estas nuevas derechas vienen con esa bandera, ¿no?, de supuestamente bajo el paradigma de no hacer discriminación ni positiva ni negativa. Bueno, vienen ahora a dar derechos de minorías, sean por su orientación sexual, sean por su etnia o de lo que fuera. Bueno, esto provocó, por supuesto, un rechazo de la población maorí, que justamente no es privilegiada, sino que son en general los más rezagados en Nueva Zelanda, son quienes tienen el mayor índice de pobreza, de desempleo, son víctimas de discriminación. El legislador que presentó este proyecto de ley, que todavía no fue aprobado, no fue ya instrumentado, pertenece a la Asociación de Consumidores y Contribuyentes, así se llama el partido, créanlo o no, ACT,
es una formación de derecha, como le decía, que forma parte de la coalición gobernante, que está el primer ministro Christopher Luxon del Partido Nacional, que también forma parte de la coalición gobernante. Bueno, él supuestamente, este primer ministro Luxon, dice no estar de acuerdo con ese proyecto de ley, pero sin embargo habilitó su tratamiento parlamentario. Y bueno, su gobierno de hecho propone terminar con estas políticas basadas en la raza. Él vino a implementar también una agenda de ajuste, entrega de los recursos naturales para favorecer a los grandes grupos monopólicos. Desde su llegada al poder impulsó políticas de recorte del gasto público, redujo impuestos al gran capital, con el propósito de seducir inversiones extranjeras. Estas medidas que están tomando en todos los gobiernos de derecha a nivel mundial. Posibilitó que proyectos mineros e inmobiliarios puedan evadir las normas de evaluación ambiental. Durante la colonización de Nueva Zelanda hubo una confiscación masiva de tierras a los maoríes, esta etnia autóctona de esa región. Y en la década de 1970 justamente se produjo una ola de movilizaciones de los maoríes por la reparación de esos atropellos que se habían cometido durante la colonización. Ahora parece estuvo un poco caído ese movimiento indígena, parece haber un reflote a raíz de este proyecto de ley. El partido de derecha, la coalición que está en el gobierno, está desde 2023. Antes estaba una integrante del Partido Laborista que se llamaba Jacinda Ardern, que tenía toda una imagen progresista, que andaba en bici, joven, toda esta cosa medio modernosa, pero que en realidad también defendía los mismos intereses ella misma. Más allá de cultivar esta imagen progresista, se alineó estrechamente con Estados Unidos y la Unión Europea en su apoyo a Ucrania, proporcionando armas justamente a esas tropas. El mismo camino hoy continúa el gobierno de derecha que está actualmente de Luxon. Así que si vieron las imágenes de esa parlamentaria rompiendo el papelito, iniciando el haka en el parlamento neozelandés, y después las imágenes de la enorme movilización, unos 40.000 maoríes marcharon hacia el parlamento neozelandés en la capital Wellington, se debe justamente a este proyecto de ley que, bajo el supuesto de no hacer discriminaciones raciales, viene a orar los derechos indígenas. Algo así como mi ley, ¿no? Que seguramente todavía no se cerró, pero el INAI, el Instituto de Asuntos Indígenas, lo recortó drásticamente. En esas cosas ellos no creen en nada de lo que sea defensa de los derechos de las minorías, sean de orientación sexual, étnicas o lo que fuera. Eso fue todo por hoy. Nosotros nos reencontraremos el lunes que viene. Que pasen una buena semana.